Los jardines altos no formaban parte del diseño original, sino que fueron añadidos después, probablemente en el siglo XVI, cuando los reyes católicos ya habían conquistado Granada. Esto se nota en su mezcla de estilos, aún conservan el espíritu nazarí, pero con un toque renacentista. Lo que distingue a los jardines altos es su ubicación en la parte más elevada del Generalife, desde donde tenemos unas vistas impresionantes de la Alhambra, Sierra Nevada y Granada. El diseño es geométrico, muy típico de los jardines islámicos, pero también incluye elementos de jardines europeos. Destacan las terrazas, los setos perfectamente recortados y los juegos de agua, acequias, fuentes y canalillos que no solo embellecen, sino que refrescan el ambiente, pequeñas fuentes con surtidores entre los parterres cercados, algunos bellísimos ejemplares de magnolios, arbustos olorosos y una cuidada alternancia de ejemplares arbóreos de hoja perenne y caduca, hacen de estos jardines abrigados de los fríos vientos del norte, un pequeño y romántico jardín botánico, digno de la mejor tradición humanista europea. El itinerario por este espacio nos permite una vez más comprobar el contraste, siempre tangible en el conjunto monumental de la Alhambra, entre los dos universos aquí presentes, el medieval y el renacentista, ambos filtrados por un tamiz de romanticismo nostálgico que tal vez se aprecie como en ningún otro sitio en este espacio del Generalife. Una de las zonas más destacadas es el Paseo de los Cipreses, que te lleva a través de un corredor sombreado lleno de vegetación. También está el famoso laberinto de setos, ideal para perderse un rato. Durante el paseo, notaremos una mezcla de olores a jazmín, arrayán y rosas. Esto no es casualidad, en la época nazarí, los aromas eran tan importantes como la estética. Los jardines son hogar de muchas aves, así que no es raro que nos encontremos con el canto de mirlos o petirrojos mientras paseamos. Es como un concierto natural. En resumen, los jardines altos del Generalife son una mezcla perfecta de historia, naturaleza y diseño. Son un rincón ideal para relajarse, conectar con la esencia nazarí y disfrutar de unas vistas de ensueño. El Mirador Romántico. Está situado al final de la escalera del agua, con lo que se ha planteado la posibilidad de que bajo el mismo espacio pudiera haber un oratorio musulmán. Aunque es algo difícil de corroborar sin los datos de excavaciones arqueológicas. Al final de la escalera se alcanza la cota más alta del Generalife. De ahí que, como observatorio privilegiado, el administrador de la finca, don Jaime Traversa, administrador de las posesiones de los marqueses de Campotejar desde 1823, construyera en 1836 un mirador romántico en estilo neogótico, muy a tono con la época y verdadero contrapunto con el resto. La arquitectura y disposición del mirador contrasta con la arquitectura nazarí más cercana del Generalife, y más aún si comparamos este mirador romántico con el de Lindaraja en el Palacio de los Leones, pero realmente no contrasta con el entorno, ya que está rodeado por románticos jardines que nada tienen que ver con las huertas nazaríes. Este punto culminante de la visita nos lleva a una zona más tranquila y apartada, con vistas abiertas hacia Sierra Nevada y Granada. El Paseo de las Adelfas es un largo sendero que recorre la parte superior del muro de separación de las huertas, cubierto por una bóveda de adelfas. Este paseo se construye a mediados del siglo XIX como acceso romántico al Palacio del Generalife. Al inicio de su trayecto desde los jardines altos, se conserva uno de los ejemplares más antiguos que se conoce de Arrayán morisco, una de las maravillas botánicas del jardín, cuya huella genética se investiga actualmente. El diseño del Paseo de las Adelfas sigue ese equilibrio perfecto entre naturaleza y arquitectura que caracteriza a la Alhambra. Las adelfas no solo adornan, también son funcionales, creando un microclima fresco y agradable. Además, en el pasado tenían un significado más profundo. Para los musulmanes, los jardines eran una especie de paraíso terrenal, y las flores, como las adelfas, simbolizaban belleza y vida. El paseo está bordeado por setos y muros que encuadran las vistas hacia los campos de Granada y La Vega, como si fueran auténticos miradores naturales. En primavera, el paseo es un festival para los sentidos, con el aroma dulce de las flores y el sonido del agua que corre por las acequias cercanas. En días claros, este paseo te regala unas panorámicas impresionantes de los alrededores. No es difícil imaginar por qué los nazaríes escogieron este lugar para desconectar. Nos desviamos un poco del camino para visitar a este conjunto que se le conoce como los albercones. También conocidos como albercas o depósitos de agua. Son un conjunto de estructuras hidráulicas clave en el sistema de abastecimiento y gestión de agua de la Alhambra y el Generalife.
Estas construcciones no solo cumplían una función práctica, sino que también reflejan el dominio técnico e ingenio artístico de la civilización nazarí. Los albercones se remontan a este periodo, una época en la que la gestión del agua era vital para la vida cotidiana, la agricultura y los jardines. El Generalife, concebido como un lugar de retiro y recreo para los emires, dependía en gran medida de estos depósitos para mantener su exuberancia y frescura. El agua, en la cultura islámica, tenía un valor simbólico y espiritual asociado al paraíso. Por ello, los albercones eran más que meros depósitos, eran símbolos de poder, sabiduría y conexión con la naturaleza. Aunque funcionales, los albercones presentan una integración armoniosa con el entorno. Están revestidos de materiales resistentes al agua y decorados de forma sencilla pero elegante, lo que refleja el enfoque estético utilitario característico del arte nazarí. Eran esenciales para el riego de los jardines del Generalife, donde el agua fluía de manera controlada por acequias y fuentes, creando efectos sonoros y visuales que enriquecían la experiencia sensorial. Estos sistemas hidráulicos muestran un conocimiento avanzado de ingeniería que se adaptó a la topografía y las necesidades específicas del lugar, algo que sigue sorprendiendo a los expertos modernos. A continuación os haré un breve relato de cómo funcionaban. El agua llegaba a los albercones desde el río Darro mediante una compleja red de acequias. Una de las más importantes era la acequia real, que distribuía el agua tanto al Generalife como a la Alhambra. Actuaban como depósitos para regular el flujo de agua. Durante el día, el agua se redistribuía hacia los jardines y las fuentes, mientras que por la noche, se almacenaba para evitar el desperdicio. Gracias a un ingenioso sistema de niveles y pendientes, el agua fluía por gravedad, facilitando el riego de las terrazas agrícolas y los jardines sin necesidad de mecanismos adicionales. La galería subterránea finaliza en un pozo bajo un torreón, denominado de las Damas, construido para protegerlo así como para albergar la noria que subía el agua desde la acequia real. Andenes de ladrillo rodean a la alberca, así como una escalera para acceder a una terraza que debió disponer de un mirador o pabellón sobre el albercón. Con la moderna recuperación de la Alhambra y de sus valores patrimoniales, en 1926 se construyó un nuevo albercón junto al Nazarí, para aumentar la presión de agua en todo el circuito, y ya en la década de los 60 del siglo XX, con el desarrollo del turismo, se hizo necesario construir un tercer albercón. Volvemos nuevamente a la senda que habíamos dejado del Paseo de las Adelfas, y esta conecta con el Paseo de los Cipreses, que como su nombre indica, es una avenida flanqueada por cipreses centenarios. Algunos de estos árboles tienen más de 300 años, aunque no son los originales de la época nazarí, ya que estos se plantaron en su mayoría en el siglo XVII. Durante los siglos XVIII y XIX, cuando la Alhambra fue abandonada y casi olvidada, este lugar quedó en ruinas y sus cipreses sirvieron como combustible para los habitantes de la zona. Por suerte, en el siglo XX comenzaron las labores de restauración, y hoy podemos disfrutarlo en todo su esplendor. Si bien este paseo nos conduce a la salida del complejo turístico actual, visitaremos también otros elementos que forman parte del Generalife histórico cuya extensión era mayor. En concreto os hablaré de 3 elementos más: la Silla del Moro, el Palacio Dar al-Arusha y, por supuesto, las huertas, con las que finalizo este capítulo. La Silla del Moro o Castillo de Santa Elena es un pequeño castillo de época nazarí, que formaba parte del sistema defensivo del Generalife y la Alhambra. Fue construido en el siglo XIII, como parte de una cerca defensiva del Generalife, sobre el que se situaba. Quedó en ruinas en el siglo XVII y no volvió a reconstruirse, hasta la actualidad. En su momento, incluyó una mezquita, según algunos autores, aunque este extremo no ha sido probado documentalmente. Se sitúa en un extremo de la parte superior del Cerro del Sol, con vistas al valle del río Darro y a la ciudad. Su función principal era el control de la distribución de agua de la acequia hacia los palacios del Generalife y la Alhambra, y las huertas circundantes. Al parecer, estuvo conectado directamente con el Palacio de Dar al-Arusha, del que se abastecía de agua, pues en 1929 se descubrieron restos de una conducción, escalera y torre, con fragmentos de bóvedas. En 1623, el castillo aún permanecía completamente en pie, según se recoge en un grabado de Daniel Meissner. En el siglo XVIII, sin embargo, ya había desaparecido el cuerpo de la torre principal. En el siglo XX, sufrió diversas intervenciones negativas, con la finalidad de realizar sobre su obra,
primero un mirador, 1942, y después un restaurante, 1966 a 1970, que llegó a construirse aunque nunca entró en uso. En la década de 1980, la construcción añadida para el restaurante se vino abajo parcialmente, debido a su mala factura, tras lo que el Patronato de la Alhambra y Generalife, órgano gestor del recinto, acordó demoler el resto de añadidos y comenzar su restauración, que finalizó en 2010. Bajo el castillo, existen diversas galerías y túneles, cuya datación y finalidad se desconocen. El Palacio de Dar al-Arusa. Su nombre significa «casa de la desposada», aunque a veces se traduce por «casa de la novia», pero debe entenderse por la novia en el momento de celebrar los desposorios. Era una almunia o casa de recreo desaparecida en la actualidad que se encontraba en lo alto del Cerro del Sol, a unos 900 metros de altitud, por encima de las huertas del Generalife, de los Alijares y de la Silla del Moro. Dar al-Arusa fue, en cierto modo, una conquista llena de dificultades por la imposibilidad de disponer de agua en abundancia, lo que marca decisivamente su futuro si se le compara con el Generalife en cuanto a sus expectativas de supervivencia, pero fue indudablemente un hito fundamental en la formación del sitio de la Alhambra. De hecho, es la edificación palaciega del conjunto monumental que más atrae la atención por su acusada lejanía respecto al núcleo principal alhambreño. Este palacio debía ser un segundo Generalife, siendo un territorio conquistado con huertas y jardines y un palacio de dimensiones monumentales que tuvo alberca, baños propios y un pozo de donde probablemente se extrajo agua por medio de una noria. Su conexión con la Silla del Moro o Castillo de Santa Elena era directa, siendo posible distinguir en la actualidad un paseo empedrado que los unía. Desgraciadamente, la carretera que viene desde el Llano de la Perdiz y pasa junto a la fortificación la separó por un profundo corte. Su hallazgo casual, con motivo de una repoblación de pinares, se realizó en 1933, efectuando su excavación durante 3 años por el arquitecto don Leopoldo Torres Balbás. Los fragmentos de yesería, solerías y alicatados nos muestran la importancia que tuvo el palacio. Pero el elemento que más destaca y que se encuentra en el Museo de la Alhambra es una fuente de mármol blanco circular enmarcada por un espacio cuadrado con decoración de alicatados y que originalmente se encontraba ubicada en el baño, en la sala de reposo. El palacio debió de ser abandonado tras la conquista cristiana y debió desmantelarse, según testimonios como el del historiador Francisco Enríquez de Jorquera en 1632 por desuso y los incidentes de las rebeliones de moriscos. Con este último apartado finalizo el capítulo dedicado al Generalife. La Almunia del Generalife era una hacienda ideal para la explotación agrícola y el descanso, con un núcleo de edificación residencial y una vasta extensión de terreno de cultivo y pasto, compartimentada en paratas o bancales mediante 4 grandes huertas, aprovechando sus perfiles orográficos. Estas huertas están delimitadas por gruesos muros de contención, algunos de los cuales pueden todavía observarse. Sus nombres castellanos, conservados y transmitidos desde muy antiguos son Colorada, Grande, Fuente Peña y Mercería, cuyos límites actuales deben de coincidir de forma aproximada con los de época medieval. Una dehesa rodea la finca, en la cual se criban caballos, animales de granja e incluso servían de coto de caza para el uso del sultán. En la época nazarí, estas huertas no eran solo espacios de cultivo, eran también lugares de ocio y contemplación para los reyes y su corte. Para empezar, los nazaríes utilizaban sistemas de riego absolutamente innovadores para su tiempo. Aprovechaban las aguas del río Darro y las canalizaban mediante acequias y albercas. Uno de los elementos clave era la acequia real, que transportaba el agua desde varios kilómetros de distancia, garantizando un flujo constante incluso en los meses más secos. Las terrazas escalonadas, que podemos observar todavía hoy, estaban diseñadas para optimizar el riego y evitar la erosión del terreno. Las huertas eran un verdadero mosaico de vida. Había olivos, vides, granados, higueras y árboles frutales de todo tipo. Pero también se cultivaban hierbas aromáticas y especias como el azafrán, tan apreciado en la cocina y la medicina de la época. Los nazaríes tenían un profundo conocimiento de la agricultura, rotaban los cultivos para mantener la fertilidad del suelo siguiendo ciclos detallados que alternaban entre cultivos de cereales, leguminosas y otros vegetales. Por ejemplo, tras una temporada de trigo, plantaban guisantes o lentejas para que el suelo recuperara nutrientes gracias a su capacidad de fijar nitrógeno. Además, empleaban técnicas como el abono orgánico, elaborado con restos vegetales y estiércol para enriquecer el terreno. Uno de los aspectos más curiosos es cómo estas huertas también servían como refugio para las abejas.
Las colmenas se instalaban cerca de las flores para asegurar la polinización y producir miel, un producto muy valorado. Además, los jardines estaban diseñados para estimular los sentidos. El aroma del jazmín, el murmullo del agua y el colorido de las flores hacían de estas huertas un paraíso terrenal. Si nos detenemos en las curiosidades, hay una historia que siempre sorprende a quienes visitan el Generalife. Se dice que el rey Muhammad II solía caminar por estas huertas para meditar y tomar decisiones importantes. En una ocasión, según cuenta la leyenda, encontró inspiración observando cómo el agua fluía por una acequia y decidió modelar su corte siguiendo ese ejemplo, fluir con armonía, sin forzar, pero siempre avanzando. Hoy día, las huertas del Generalife siguen siendo un espacio vibrante, donde se mantienen algunas de las prácticas tradicionales de cultivo. Aunque ya no producen alimentos para una corte real, nos recuerdan el ingenio y la sensibilidad de los nazaríes hacia la naturaleza. Próximamente en este canal, la piel de la Alhambra. El estucado.